Bueno, y hoy en este sábado que amenaza con lluvia parece, ¿no? Desde la ventana se ve todo grisáceo. Se viene el gris. Hay pronóstico de tiempo inestable para esta tarde-noche. Ah, menos mal que tenemos acá a Yami que la Sí, tiene claro, puesta. por supuesto. Bueno, empezamos el taller de texto, que como les contaba Cristian al principio del programa, seguimos con este libro maravilloso de Roland Barthes, el semiólogo Roland Barthes, que se llama Mitologías, y lo comentábamos el sábado pasado, les comentábamos que fueron textos que salieron publicados en medios periodísticos y después fueron compilados, por eso son textos cortos, y lo que tiene de más, para mí, más fascinante son el objeto de estudio, digamos, ¿no? Porque la semiología, y Barthes mismo, tiene aspectos que son muy complejos, realmente muy muy técnicos, textos que por lo menos yo desde mis limitaciones intelectuales tengo que abandonar porque se pone digamos muy muy semiólogo duro, pero al mismo tiempo tiene su correspondencia con otra parte de sí en la que observa la cultura de masas y reflexiona sobre la cultura de masas con una batería de conceptos que son fácilmente entendibles para cualquier persona a la que le interese, obviamente, esa temática. Uh-huh. Hábleme de Rodríguez. Sí, no, una característica muy interesante de Barthes es que era una persona muy inquieta, entonces hay diferencias sustanciales y radicales entre los distintos libros. En realidad se le criticaba que muchas veces proponía determinado proyecto y después lo abandonaba y se iba a otro lado. O sea, era muy difícil de seguir, porque al principio se estableció como teórico, después escribió para estas revistas, después al principio elogiaba la vanguardia y la escritura contemporánea, después se empezó a dedicar a leer a Balzac y a Proust, o sea, los autores clásicos franceses. Es un escritor, por eso, inagotable, y hay grandes diferencias entre leer algo temprano de él y leer los últimos libros. Ahora, para poner un poco más claros los conceptos, vamos a hablar específicamente de algunas de las cosas que analiza. ¿Querés que empiece con Chaplin y después vos das algunos otros ejemplos? La semana pasada también les hablamos de uno de los textos que se llama El pobre y el proletario. Y es muy interesante desde muchos puntos de vista, porque lo que analiza Barthes ahí es que son menos de 2 hojas. Es la película Tiempos Modernos, donde se ve a Carlitos, al personaje Carlitos, trabajando. Pero, bueno, ustedes saben que Chaplin era comunista, pero siempre se le reprochó desde el partido y desde la izquierda que el Carlitos del film no fuera un proletario, que fuera un pobre. Y hay una diferencia sustancial entre mostrar a un pobre y mostrar a un proletario, porque cuando uno muestra un proletario está mostrando a un obrero con conciencia de clase. Y cuando muestra a un pobre, está mostrando a un pobre en estas condiciones de producción, por supuesto que es un pobre metido en un modo de producción, que es el de la revolución y el que trajo la revolución industrial, lo que está mostrando es un hombre alienado. Entonces son dos subjetividades completamente distintas. Chaplin opta por mostrar al pobre. Entonces, lo que dice Barthes es que Chaplin siempre ha visto al proletario bajo los rasgos del pobre. De allí surge la fuerza humana de sus representaciones, pero también su ambigüedad política. Y es muy interesante cada una de las les contábamos la semana pasada que una de las cosas que tiene Barthes también es que escribe muy bien, ¿no? Porque uno puede ser un observador de cosas muy agudas, pero después tiene que encontrar las palabras y los ejemplos para ilustrar lo que piensa, y ahí el escribir bien o el escribir mal se nota. Hay grandes teóricos como Freud, por ejemplo, o como Foucault, uh-huh, que uno los lee y da placer leerlos, uh-huh, porque además de grandes teóricos han sido grandes escritores, y hay otros que no, hay otros que son áridos y son plomazos. La verdad que si uno no está ubicado en su propia especialidad no se los banca. A estos se los puede leer sin ser semiólogo, sin ser psicoanalista y sin ser filósofo. En este texto del pobre y el proletario, dice Barthes, por ejemplo, para Chaplin el proletario sigue siendo un hombre que tiene hambre. Y las representaciones del hambre siempre son épicas.
grosor desmesurado de los sándwiches, ríos de leche, frutas que se arrojan negligentemente apenas mordidas. Como una burla, la máquina de alimentos, de esencia patronal, proporciona solo alimentos en serie, pequeños y visiblemente desabridos. Sumergido en su hambruna, el hombre Carlitos se sitúa siempre justo por debajo de la toma de conciencia política. Para él, la huelga es una catástrofe, porque amenaza a un hombre totalmente cegado por su hambre. Este hombre solo alcanza la condición obrera cuando el pobre y el proletario coinciden bajo la mirada y los golpes de la policía. Históricamente, Carlitos representa más o menos al obrero de la Restauración, al peón que se rebela contra la máquina, desamparado por la huelga, fascinado por el problema del pan, pero aún incapaz de acceder al conocimiento de las causas políticas y a la exigencia de una estrategia colectiva. Esto es maravilloso, porque mostrando, después Barthes, en lo que para mí es el golpe de gracia de este pequeño ensayo, descubre por qué al elegir Chaplin mostrar a Carlitos como un pobre y no como un proletario, y acá hay que tomar riesgos, porque está mostrando, como leía recién, a un individuo, a un obrero que no rompe huelga, pero no sindicalizado, digamos, no era un compañero Carlitos. Carlitos tenía terror de que se declarara la huelga, porque él lo que quería era laburar y cobrar, porque necesitaba llevar el pan a la casa. No, ¿qué es lo que hace que alguien pueda dejar de cobrar para llevar el pan a la casa y para sostener una huelga? La conciencia. Claro, como perder el presentismo, digamos. Claro, lo único que te hace justificar eso es la conciencia de clase, que Carlitos no la tenía, como no la tiene el pobre dentro de este esquema, y sí la tiene el proletario, porque para ser proletario tenés que pasar por Marx. Entonces ahí sí ya aparece solita la conciencia de clase. Pero ¿por qué dice Barthes que este hombre, este pobre Carlitos, tiene una fuerza estética mucho más grande que la que ha tenido cualquier obra del realismo socialista? Que eso es absolutamente cierto, porque no hay nada más, yo lo digo siempre, no hay nada más aburrido que el realismo socialista, porque el arte no se hace con el deber ser. Entonces no hay nada más aburrido que te vengan a mostrar algo exactamente como tiene que ser, sin contradicción, ¿no? La explicación y la bajada de línea. Y la bajada de línea y el mensaje, ¿no? La metáfora, y después la moraleja, ¿no? La metáfora, la moraleja. Todo eso termina convirtiendo a las cosas en un plomo del que, bueno, uno se aleja. Lo que descubre Barthes que sucede cuando uno ve Tiempos Modernos y ve a ese Carlitos asustadizo, desesperado de hambre y alienado por su modo de producción, es que lo que funciona ahí es la misma técnica del teatro de títeres, para niños, donde aquí lo dice él mejor que yo, porque además este punto de partida de mostrar al pobre y no al proletario lo comparte Chaplin con nada menos que con Brecht. Y dice: Chaplin, conforme a la idea de Brecht, muestra su ceguera al público, de modo tal que el público ve en el mismo momento al ciego y su espectáculo. Ver que alguien no ve es la mejor manera de ver intensamente lo que él no ve. Es genial. Es genial. Ay, menos mal que lo dijiste y lo define, creo que finalmente como anarquista, ¿no? Que dice que es un gesto anarquista y que ahí radica su eficacia, que es mucho más eficaz que bueno, como decíamos, que cualquier bajada de línea políticamente correcta. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, yo creo que esto es lo que hace, por otro lado, que Tiempos Modernos sea un clásico. Que no pase de moda, que pueda seguir conmoviendo más allá de que uno esté interesado o no en el trasfondo político de la película, y es lo que hace que Chaplin sea universal. Uh-huh. ¿Qué otros textos, por ejemplo, qué otros objetos de estudio tiene este libro? Y ya vamos cerrando, Cris. Sí, damos otros ejemplos. Algunos son muy divertidos. Por ejemplo, Barthes se concentra en Julio César, la película de Mankiewicz del 53, y dice cómo se define en esa película la romanidad. La romanidad, ser romano. Yo te entendía ser rumano. No, podría ser también. Drácula. Claro. Tener colmillo, por ejemplo. Bueno, acá es algo parecido, es tener flequillo. Él dice que los romanos en esa película se definen por tener flequillos. Incluso dice,
Son los mismos actores a los que estamos acostumbrados a ver como sheriff y cowboys, pero acá el flequillo les da la romanidad. Y hay otra cosa que es muy interesante en la película, que dice que todos los primeros planos de esa película es con gente transpirando. Y dice, ¿por qué la gente transpira? Porque transpira el pueblo, transpiran los senadores que están conspirando para matar al César. Dice que en ese caso el sudor tiene un atributo moral. ¿Por qué? Porque toda esa gente está atormentada y está pensando y se está debatiendo, bueno, por lo que está por pasar, porque están todos conspirando y demás. Y lo interesante es que, bueno, dice, todos estos chorros como de vaselina, porque está exagerado, dice que es intencional esa marca, no sé si es consciente, ¿no? Pero bueno, obviamente... dice que es como y hace ahí como un chiste, diciendo que en un pueblo que está acostumbrado a los negocios, pensar es una experiencia violenta y cataclísmica. Entonces que esta persona están como, digamos, digiriendo de alguna manera, y dice que, bueno, esta especie de secreción... Están excitados por el pensamiento. Exacto. Claro. Entonces, bueno, que esa es como la señal. Después otra cosa que analiza, que me parece muy interesante también, es la aparición del Citroën en Francia. Y él define los automóviles en ese momento, después se masificó la producción y pasó a significar otra cosa. Pero dice que los automóviles en ese momento son como las catedrales contemporáneas. ¿Por qué? Porque son creados por artistas desconocidos, son consumidos sobre todo visualmente, y la gente no hace un uso de ellos, sino que básicamente los mira. Después obviamente se convirtieron. Y entonces él marca también cómo evoluciona la idea del automóvil. Al principio era muy importante la potencia, el motor, la velocidad y la solidez. Y en ese momento él dice que los automóviles, en vez de ser sustancia dura y velocidad y fuerza, se convierten en un sistema de líneas. O sea que lo que importa es el ajuste, son las líneas estilizadas, que la chapa es reemplazada por las grandes ventanas y los grandes vidrios como si fueran lienzos vacíos, y la idea de liviandad y de confort aparece, que hasta ese momento lo que importaba era la propulsión. Él habla, bueno, lo dice con un lenguaje que es maravilloso, que dice que se pasa de la alquimia de la velocidad y de la propulsión a la idea de las líneas y de las formas. Qué bello. O sea que va pasando por distintas cuestiones. Y el último, que yo lo leía y digo, esto es como muy actual, es cuando habla de los detergentes y los jabones, ¿no? Habla de los líquidos. Por un lado dice que hay una diferencia, que no se venden de la misma manera. Él dice que hay líquidos que son abrasivos y que lo que buscan es destruir la suciedad. Y dice que los polvos lo que buscan es liberarlo de la suciedad y que conducen la suciedad por los laberintos de la materia. Entonces dice que los líquidos son una especie de... Los líquidos como la amoníaca, la lavandina, ¿no? En este caso, bueno, el SIF, digamos. Lo que buscan, trabajan como ejércitos que buscan destruir al enemigo. Bueno, eso lo vemos mucho en las publicidades, ¿no? Los hombrecitos, los Pac-Mans que van comiendo la mugre y todo eso. Los verdes en Solves. Los verdes en Solves. Mientras que los polvos tienen digamos, el jabón de lavar y eso, lo que hacen es liberarlo, y a través de la espuma, que él dice que es una señal de lujo siempre, que es una especie de despilfarro de materia, y la idea aérea, lo que buscan es, bueno, como lo dice muy claramente, conducir la suciedad como si fuera la policía. O sea, en un caso es el ejército que busca destruir, y en el otro caso la policía que conduce y pero expulsa. No la metropolitana, la federal por el momento, digamos, por ejemplo. Es increíble cuando uno escucha estas observaciones de Barthes o las lee, porque a veces, viste, uno se queda corto en las posibilidades del pensamiento, sobre todo de este tipo de pensamiento, ¿no? Siempre aparecen como posibilidad de grandes ideas, los grandes temas, y los grandes temas están metidos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Es que lo que dice Barthes justamente es que todo puede ser analizado como un discurso. Exactamente. Desde el detergente hasta los debates políticos más candentes. ¿Estuviste leyendo algo del libro? De la Facu, lo tengo de la Facu. Y estaba pensando, mientras hablaba Sergio, fíjate esta idea de mito, que es la que él introduce, que él lo que dice es que justamente su potencia, su eficacia radica en que que algo es presentado como algo natural, dado desde siempre, y en esa presentación se borra su contenido político, se lo deshistoriza. Exactamente. Y es justamente lo que decía Sergio con conceptos como el de constitución, cuando se presenta como un fuego sagrado, inmaculado, dado desde siempre, conceptos como el de república.
Claro, sin historia. Sin historia, y se los presenta como el ideal, pero no, y se borra la historia que contienen. Y conceptos también como el de populismo, cuando se los presenta como un cuco. Sí, sí. Funcionan como mitos. Sí. En realidad hay una cosa que él hace muy interesante, la única vez que él se pone como enfático, porque pareciera ser una escritura como muy de placer y muy disfrutable cuando escribe, pero él a lo que repudia todo el tiempo en distintos momentos en el libro es el signo, él le encanta el signo artificial, por eso le encanta el catch, que es un espectáculo. ¿Cómo el signo artificial? El signo artificial, porque en realidad en el catch es puro espectáculo y uno cuando lo está consumiendo se da cuenta de que es una farsa. Está vendido como una farsa en cierto sentido. Sí. No importa el resultado, nadie apuesta por el Además resultado. Es muy interesante la diferencia que hay entre, lo que él señala, la diferencia que hay entre el boxeo y el catch. Exacto. Porque el catch es la celebración del canalla, porque en el catch está permitido romper los reglamentos. Claro. ¿No? Y uno lo consume como un signo artificial, no lo busca como no es el triunfo del mejor, ¿no? Entonces él... La momia. Contra los 3 dedos del extraterrestre, no me acuerdo cuál era. Pero entonces él prefiere eso frente a los otros signos que se buscan, que tratan de pasar, porque dice que es deshonesto esto, que tratan de pasar, como dice Karina, por naturales y digamos por dados en cierto sentido, ¿no? Es muy interesante lo del canalla porque yo me acuerdo que en una época lo analicé mucho y lo habían, digamos, asociado con esta cosa de la argentinidad de la que hablábamos hace un rato, con esta cosa de celebrar, esta cosa trucha que se puso muy en juego durante la dictadura, esta cosa de la argentinidad como la cosa de la vivada, de atar todo con alambre, de que somos los más vivos del mundo, de que somos los más blancos de América Latina. Los mitos de Grimson, del libro Mitomanías que él nos Claro. contaba cuando hablábamos. Claro. Habla de los mitos Claro. que se instalan que hacen al país, digamos. Totalmente. Y lo unía a esta diferencia entre el boxeo y el catch. Me parecía que era esa parte de la argentinidad tiene mucho más que ver con el catch que con el boxeo, porque era como una simulación de deporte donde parecía que se respetaban reglas que no se respetaban y el público lo sabía. Y el público cuando aplaudía al que mejor rompía el reglamento, ¿no? Por eso es la celebración del canalla. Martín Canadaglia. Claro, pero él puso a él no le cobraba, claro. Pero él puso en escena eso que además de haber divertido a muchas generaciones y de ser en sí mismo un espectáculo divertido, Barthes escribe sobre el catch porque en esa época, en la década del 60, en muchos sótanos de París había catch y era un espectáculo popularísimo, donde iban las clases populares y era el divertimento, digamos, en lugar de ir al teatro iban a ver catch. Pero cuando yo lo leí, creo que lo asocié mucho a esa idea, que me parece que tenemos que seguir teniendo presente, porque mira vos, ahora asociándolo con lo que está pasando en esta época, también podríamos tener un paralelo entre los que hacen, que respetan o que defienden los reglamentos